No recuerdo haber convivido nunca con la familia de mi papá, salvo contadas ocasiones. Cuando tenía 19, fuimos a la Ciudad de México. Había fallecido una de sus hermanas. Salimos de madrugada desde Guadalajara. El viaje fue largo. Mi papá manejó casi todo el camino sin poner música. El amanecer nos alcanzó cerca de Toluca, entre nubes bajas y olor a humo. Yo no hablaba mucho y mis papás tampoco. Solo se oía el zumbido del motor, y si pasabas la mano por la condensación del cristal, se veían los anuncios viejos a la orilla de la carretera. El velorio no fue en una casa ni en una funeraria, sino en un cementerio privado por el rumbo de Ecatepec. Privado era una forma de decir que había una reja y una caseta de entrada, pero adentro todavía se sentía cementerio popular. Las tumbas estaban muy juntas, algunas con letras borradas, y los pasillos eran de tierra suelta. Había carpas blancas armadas con tubos y sillas plegables, arreglos florales ya marchitos y un olor espeso a tierra húmeda mezclado con perfume barato. Reconocí algunas caras, pero la mayoría me eran desconocidas. La familia de mi papá es numerosa. Se notaba que muchos no se veían desde hacía años. Gente que hablaba fuerte, que lloraba abrazándose, que se pasaba vasos de café tibio o se ofrecía pan dulce sin mirarse a los ojos. Mi papá se fue a platicar con sus hermanos y yo me quedé afuera. Estuve un rato caminando entre las lápidas nuevas, buscando un lugar donde pudiera fumar sin que me vieran. Detrás de una estatua de la Virgen medio cubierta con una lona azul, me encontré a dos muchachas de mi edad. Ellas también estaban escondidas, haciendo lo mismo que yo. «No te van a dejar fumar aquí», me dijo una, con una sonrisa cansada. «Por eso me ando escondiendo», le respondí. Platicamos breve, y resultó que eran mis primas. Una se llamaba Julia, la otra Marisol. No las había visto nunca. Me contaron que eran hijas de otra hermana de mi papá, una que vivía en Querétaro. Las dos hablaban bajito, como si no quisieran que las escuchara nadie. Desde que nos avisaron que había fallecido mi tía hasta ese momento, yo no había tenido el valor para satisfacer mi curiosidad y preguntar qué le había pasado. No fue necesario. Ya íbamos de vuelta a la carpa principal cuando se enteraron de que yo no sabía de qué había muerto. ¿No te contaron nada?, preguntó Julia. Negué con la cabeza. «Vente, vamos allá atrás para que te contemos». Cruzamos un pasillo de tierra hasta donde terminaban las carpas y nos sentamos sobre una barda baja que separaba el cementerio de una especie de lote baldío lleno de pasto seco. Desde ahí se alcanzaban a ver los puestos que vendían coronas de flores en la entrada y una lona donde alguien freía guaraches. El aire olía a grasa y a charcos podridos. Creo que esto que te voy a contar es la historia más perturbadora que he escuchado en mucho tiempo. Mi tía tenía muchos problemas de pareja, pero no le decía a nadie. Enfrente de los demás, ella y su esposo se querían mucho. Eran de esas personas que se guardan las discusiones para los espacios privados, pero justo estaban llegando a una etapa de su relación
donde se dieron cuenta de que no eran compatibles, aunque querían superar esas diferencias, pues tenían una niña de 2 y otra de 6. Cuando las mencionaron, me las señalaron. Eran las 2 niñas que estaban sentadas cerca de una cruz grande pintada de blanco, mirando el piso con una expresión vacía, sin entender bien qué hacían ahí. Ella propuso terapia de pareja. Él le dijo que no estaba listo para hablar de sus problemas con un desconocido, y entonces no sé cómo dieron con el consejo de una amiga. Una amiga de mi tía le habló de unos retiros, le contó que ella misma había ido con su esposo y que les había cambiado la vida. Era en un pueblo de Chiapas, en la sierra. Para llegar, había que tomar un camión hasta un lugar llamado Nuevo Ejido, aunque ese no era su nombre real, y luego seguir a caballo por un camino de piedra, entre montes cubiertos de neblina. Decían que conforme uno subía, el sonido del bosque se apagaba. Los pájaros dejaban de cantar, los insectos desaparecían. Solo quedaba el viento y el roce de los árboles. Los retiros se harían en una ex hacienda cafetalera abandonada desde los años 70. La habrían recuperado para fines espirituales. No habría electricidad ni señal. Al llegar, los organizadores pedirían que dejaras cualquier objeto metálico, celulares, relojes, anillos, incluso hebillas de cinturón. Decían que algunos electrónicos interrumpían la energía natural del lugar. Les dijeron que dormirían en cuartos compartidos, en catres de madera cubiertos con mantas gruesas que olerían a humedad. Comerían pan sin sal, caldos de hierbas y frutas fermentadas. Durante el día, harían caminatas en silencio. Por la noche, se reunirían en lo que habría sido el salón principal de la hacienda, un espacio enorme con muros cubiertos de moho y raíces que bajarían desde el techo. Al centro colocarían una vela dentro de un cuenco de barro y alrededor figuras talladas en madera. No serían santos, aunque lo parecerían. Carecerían de rostro, dirían que representaban a la madre antigua, la que estaba antes del hombre, antes de la iglesia, antes del nombre de Dios. Eso habría sido así si hubieran llegado al retiro, pero no llegaron. Mi tía y su esposo se perdieron a medio camino. Habían contratado a un hombre del pueblo más cercano para que los guiara. Les prometió que el camino valdría la pena, que verían paisajes que parecían pintados, que allá arriba el aire era tan limpio que hasta las voces rebotaban distintas. Y al principio sí lo era. Subieron por senderos entre cafetales húmedos, con barrancas cubiertas de helechos y troncos enormes cruzando el paso como puentes naturales, pero después de un rato, el paisaje se volvió repetitivo. Todo era lo mismo, árboles altos, troncos oscuros, el mismo rumor de agua corriendo entre piedras y una neblina que no dejaba ver más allá de unos metros. Serían como las 11 de la mañana, pero parecía mucho más temprano o mucho más tarde, porque el sol estaba detenido detrás de cientos de capas de nubes, niebla y brisa. El aire estaba frío y saturado de humedad. Cada que el viento soplaba,
Las ramas se sacudían y dejaban caer gotas de rocío sobre ellos. El guía iba adelante con un machete en mano, abriendo camino. Les había advertido antes de salir que debían tener cuidado con las serpientes, que asustaban a los caballos, pero que no les fueran a hacer daño, porque eso sí estaba prohibido allá. También les dijo que había barrancos y que por eso no debían separarse del sendero. No supieron en qué momento perdieron al guía de vista. Primero creyeron que se adelantó demasiado, luego que salió del camino para revisar algo. El caso fue que cuando se dieron cuenta, ya no estaba. Le gritaron varias veces, pero no respondió. Siguieron avanzando un tramo creyendo que lo alcanzarían, hasta que el sendero simplemente se acabó. La vereda se disolvía entre raíces como si nunca hubiera existido. Intentaron volver sobre sus pasos para seguir las huellas del caballo del guía, pero no lo lograron. Los caballos empezaron a cansarse, o quizá les dio hambre, no lo sabían. Solo notaban que ya no querían avanzar. Resoplaban, movían las patas sin convicción, se detenían súbitamente. El aire se había vuelto más espeso y el bosque más cerrado. Ya estaban asustados. Cuando decidieron desmontar para orientarse, entre los árboles vieron un claro. Desde lo alto del cerro se alcanzaban a distinguir unas casas, apenas unas manchas grises entre la neblina. No había luces, pero las formas estaban ahí, quietas, reales. No sabían qué tan lejos estaban, pero era lo único que tenían, así que, para no pasar la noche a la intemperie, ya sabían hacia dónde debían echarse a andar. Por suerte, uno de los caballos traía un machete amarrado a la montura. El esposo de mi tía lo tomó y empezó a usarlo para abrirse paso entre las ramas, cortando helechos y troncos delgados, porque hacia el pueblo no había sendero. Les tomó aproximadamente 40 minutos llegar a la localidad. No estaba tan lejos, pero los caballos ya iban rendidos. Avanzaban despacio, tropezando con las piedras del camino, como si las patas se les doblaran con cada paso. El aire se sentía cada vez más frío y a esa hora ya no se escuchaban pájaros ni insectos, solo el roce de las hojas y el golpeteo del machete contra las ramas mientras bajaban. Cuando por fin llegaron, vieron que no era un lugar turístico, ni mucho menos. No había hostales, ni fondas, ni mercados. Las casas estaban dispersas, algunas con luz, otras completamente a oscuras. Aún así, no parecía un pueblo abandonado. Había perros callejeros dormidos sobre el pasto crecido, envueltos en sí mismos, y de cuando en cuando se oía un ladrido lejano o el sonido de una puerta cerrándose. Anduvieron por la calle principal sin saber bien hacia dónde ir. Las fachadas eran viejas, con pintura enmohecida, puertas de madera y techos de lámina sujetos con piedras. Sentían las miradas desde las rendijas, desde ventanas apenas entreabiertas. No era curiosidad amistosa, sino ese tipo de observación callada,
tensa que parece medir cada movimiento. ¿Será que nunca han visto a nadie en caballo?, dijo él, intentando romper el silencio. Siguieron hasta la plaza. El suelo era de piedra irregular y al centro había un kiosco de metal pintado de verde, oxidado en las bases. Se bajaron de los caballos con las piernas adoloridas de tanto montar. El aire olía a tierra fría y a leña mojada. No pensaron que fuera necesario amarrarlos. Los animales apenas se movían. Pero en cuanto ellos se sentaron en la escalinata del kiosco, los caballos se inquietaron y en cuestión de segundos salieron corriendo en direcciones opuestas, perdiéndose por las calles angostas y mal iluminadas. Conociendo a mi tía, dijo una de mis primas, seguro lo primero que pensó fue: ¡qué mala suerte! Nos van a querer cobrar los caballos. Intentaron llamar al guía, pero no había forma. Sacaron sus teléfonos y comprobaron que ahí tampoco había señal. El último resto de batería se les fue tratando de marcar sin éxito. Se miraron sin decir nada, con el cuerpo temblando, sin saber si era por el frío o por el miedo. Se quedaron dormidos ahí mismo, recargados uno en el otro, tiritando, con la panza vacía y las piernas entumidas. La plaza quedó en silencio y durante toda la noche nadie se les acercó. Ella despertó al día siguiente con una sensación horrenda en el estómago, como si se le hubiera formado una burbuja de ácido y de tanta hambre le hubiera reventado ahí dentro. Abrió los ojos y vio que había gente observándolos. ¿De dónde son? ¿Qué hacen aquí?, preguntó una mujer. Pidieron permiso al señor de las serpientes para quedarse a dormir. Esa fue la primera vez que oyeron mencionar al señor de las serpientes, y una de tantas antes de que entendieran de qué hablaba la gente o a qué se referían cuando decían eso. Lo cierto era que ese lugar estaba lleno de víboras. Las habían visto por todo el camino, enroscadas sobre las piedras, cruzando los senderos y aún más en ese valle donde estaba el pueblo. Su esposo empezó a contar lo que les había ocurrido, cómo se habían perdido, cómo el guía desapareció, cómo los caballos se espantaron y se echaron a correr. Ella lo interrumpía a ratos dándole dramatismo a los detalles. La gente los escuchaba en silencio. Luego una mujer, la más vieja del grupo, les dijo que no se podían quedar, que no había ni quien los recibiera ni quien les diera de comer. Cuando se fueron los caballos, se llevaron también algunas de sus pertenencias. Todo el dinero lo traía él y se había ido con las alforjas. Solo se quedó con el machete en la mano. Ella, por suerte, había bajado su cartera. Ahí traía algo de efectivo. Mostrándole un billete de 500, se acercó a una señora que pasaba con una bolsa de mandado y le preguntó si no podía hacerles algo de comer. La mujer se detuvo, los miró de arriba a abajo y dijo que sí, pero que antes tenía que pasar al templo. Los llevó por calles estrechas cubiertas de niebla. A esa hora,
El sol apenas era una mancha blanca detrás de las nubes. El aire olía a leña quemada. Las paredes de la mayoría de las casas estaban cubiertas de musgo, con puertas cerradas a piedra y lodo. De cada 10 casas, 7 parecían vacías. No había radios, ni voces, ni gallos. Solo el ruido sordo de sus pasos sobre la tierra mojada y el tintineo del machete colgando del cinturón. El templo estaba al fondo del pueblo, insertado en una loma baja. Era una construcción complicada, bastante más elaborada que las casas del pueblo, y lo raro, sin campanas. Ante la fachada había un montón de víboras, de distintos tamaños y colores. Algunas estaban enroscadas sobre las piedras frías, otras subían por los troncos de los árboles o se deslizaban entre los montones de leña y los cántaros vacíos que la gente dejaba ahí como ofrenda. Antes de embarcarse en aquella aventura, mi tía había visto varios videos en YouTube sobre los peligros de la sierra, y entre tantas sugerencias, uno explicaba cómo identificar serpientes venenosas. Y ahí en el templo reconoció de inmediato algunas, de las que sí lo eran y de las que no. La mujer les dijo que si no querían pasar estaba bien, pero que si sí, debían quitarse las botas. Mejor aquí nos quedamos, dijo mi tía, apretándose el estómago cuando le rugieron las tripas. Esperaron afuera. El aire estaba pesado, inmóvil. Ella vio lo que sucedió desde el exterior. La mujer del mandado se arrodilló frente a un círculo oscuro trazado en el suelo, hecho con trozos de obsidiana que brillaban bajo la luz gris del día. Abrió las bolsas que traía y vació su contenido frente a la piedra. Carne, fácil unos 5 kilos. Trozos crudos, aún húmedos, que cayeron con un golpe pesado sobre la tierra. De pronto algo se sacudió en el suelo como un temblor breve, y todas las víboras se movieron al mismo tiempo. Se deslizaron entre las rendijas, los agujeros, debajo de las piedras, entre la vegetación. Al principio pensó que la carne era para las víboras, que en cualquier momento volverían a salir de sus escondites, pero eso no fue lo que ocurrió. La mujer se echó de rodillas y empezó a rezar. No era un rezo como los de iglesia. Las palabras no tenían sentido. Eran sonidos, sílabas arrastradas, guturales, dichas entre susurros y sollozos. El templo había quedado vacío de serpientes por fuera. Entonces algo comenzó a levantarse frente a ella. Al principio parecía una sombra, luego una forma más definida como una figura humana, pero hecha de movimiento. La tía no respiraba, sino que pulsaba como si el cuerpo entero estuviera formado por cosas vivas. Era una estatua hecha de serpientes. Las escamas se entrelazaban, cambiaban de lugar, se deslizaban unas sobre otras. Donde debía haber piedra, había torsos reptantes. Donde debía haber ojos, había huecos que parpadeaban. La mujer siguió rezando sin miedo,
como si supiera lo que estaba haciendo. Mi tía, en cambio, se quedó inmóvil, viendo desde la puerta, con la respiración contenida, intentando convencerse de que era una ilusión, un efecto de la luz o de la neblina filtrándose por las rendijas del techo. Pero no lo era. La figura giró lentamente y durante un instante, solo uno pareció mirarla. Ah, claro, ese tenía que ser el señor de las serpientes. Cuando la mujer salió del templo, las luces se apagaron por completo en el interior, dejando que aquella figura se fundiera, que se hiciera uno con la oscuridad. La vecina salió con la bolsa vacía, caminando despacio, y ellos, que pensaban que de ahí iba a sacar la comida para cocinarles, se quedaron mirándola sin saber qué decir. «No sean maleducados», les dijo, «muestren respeto». Le llevó la mano a la oreja a mi tía y sin pedirle permiso, le arrancó un arete. A él le zafó un botón de su camisa. Luego los colocó a un lado de la entrada del templo. Dijo unas palabras en voz baja y se echó a caminar, esperando que mi tía y su esposo lo siguieran. Su casa no estaba lejos. Caminaron unas 2 cuadras, una de las largas y una de las cortas. Las calles seguían envueltas en neblina, no se oía nada, ni siquiera perros. Cuando llegaron, la mujer los hizo pasar a un patio donde había un fogón de piedra. Les indicó que se sentaran en unas sillas viejas de las que rechinan al moverse y se puso a guisar. Él la observaba con atención. En un momento se le escapó el comentario: «Puras verduras nos va a dar, nada de carne. Esa que fue a tirar al templo mejor nos la hubiera dado a nosotros». La señora se detuvo y lo miró. «Aquí nadie come carne», dijo. «Solo el Señor». Se llevó la mano a la frente y señaló hacia el templo, como si se persignara, pero para otro dios. La comida les llenó el estómago, les quitó el hambre, y eso, en la situación en la que se encontraban, era más que suficiente. Aún así, ella hizo una broma intentando restarle peso al miedo. «Por lo que pagamos y por la falta de proteína, yo le pondría una estrella en Google Maps», dijo, riéndose sola, como si todavía creyera que estaban en un tour, en unas vacaciones, a mitad de una aventura que los iba a unir como pareja. Pero estaban incomunicados. No sabían dónde se encontraban, ni cuánto tiempo había pasado desde que se perdieron. Además, nadie los quería ahí. Les dijeron que no los iban a dejar quedarse otra noche, y más que ni siquiera habían ido a darle las gracias al Señor. Cuando ella pidió pasar al baño, la señora le cobró 100 pesos. A ese ritmo, en 2 días se iban a quedar sin dinero para comer. A las 6 de la tarde llegó una persona que no habían visto en todo el tiempo que llevaban en el pueblo. No sabían quién era, pero la gente lo trataba con una mezcla de respeto y alivio. Con él sí hablaban, parecía tener autoridad, como si pudiera tomar decisiones por todos. Les dijo que no tenía de otra más que acompañarlos a la salida del pueblo, que quisiera poder decirles que eran bienvenidos cuando quisieran regresar,
pero que no le gustaría despedirse de ellos con una mentira, que de preferencia se aseguraran de tomar el camino correcto y que no volvieran jamás. Si lo piensas bien, les hicieron creer que no estaban atrapados, les dieron a entender que no eran bienvenidos y que podían irse cuando quisieran, pero frente a ellos no había ningún sendero, ninguna indicación de hacia dónde quedaba el siguiente pueblo, ni la carretera, ni la capital del estado. Solo un letrero clavado en un poste que decía: "El Señor de las Serpientes no perdona". Hasta parecía que lo hubieran puesto solo para ellos, porque durante las siguientes 3 horas fue lo único que vieron, lo que los mantuvo girando en círculos por los márgenes del pueblo, como si el bosque no los dejara salir, ni el letrero entrar. Cuando cayó la noche y los ruidos del monte se volvieron más agresivos, el viento, los insectos, las ramas tronando en la oscuridad, regresaron al centro del pueblo. En el kiosco la gente los estaba esperando como si supieran que iban a volver. Ofrecieron lo último que les quedaba al primer desconocido, más o menos unos 6,000 pesos. Prometieron que al día siguiente se irían, que solo querían un lugar donde dormir y que alguien los llevara en camioneta hasta la ciudad. Les ofreció posada a un hombre que venía acompañado de una mujer y 3 niños. Uno lo cargaba a ella en brazos, otro dormía en la espalda en un rebozo y el tercero la sostenía del brazo, repitiéndole sin parar que no se soltara para nada. Los llevaron a una casa a pocas cuadras de ahí, les dieron un cuarto que, a diferencia de todo lo demás en el pueblo, ni estaba húmedo ni estaba frío. Este cuarto lo podrían rentar en Airbnb, dijo mi tía intentando sonar ligera, pero apenas lo dijo se dio cuenta de que no era gracioso. 6,000 pesos por este cuartucho, murmuró su esposo antes de quedarse profundamente dormido. A ella la despertó un grito, luego varios. Primero el de la mujer de la casa, después los de los niños y finalmente el del dueño, que gritó groserías y corrió hacia el cuarto. Mi tía no entendía qué estaba pasando ni por qué había tanta gente de madrugada en esa habitación. Resulta que su esposo se había despertado unos minutos antes porque sintió algo que le cosquillaba el tobillo. Se incorporó y, con la poca luz que entraba por la ventana, alcanzó a ver una víbora sobre la cama, de las venenosas, ahí enroscada, moviéndose lentamente entre las sábanas. Tomó el machete que había dejado a un lado por cualquier cosa y, sin pensarlo, de un tajo le cortó la cabeza. La casa se sacudió, el suelo se estremeció. No fue el grito lo que despertó a mi tía, fue el cambio en el ambiente. Algo alrededor de ellos había reaccionado al instante, como si para ese animal hubiera roto un pacto que no sabían que existía. En minutos,
se formó una turba exaltada y llena de ira afuera de la casa que los hospedó. A las 4 de la mañana, el pueblo sacó al esposo de mi tía arrastrando a la calle. Las 3 veces que mi tía intentó intervenir, la apartaron con fuerza, casi con violencia. Ella gritaba su nombre, pero nadie la escuchaba. Las ventanas se fueron abriendo una por una y de pronto las calles se llenaron de gente. Era como si todo el pueblo hubiera estado esperando ese momento. Había más personas de las que se imaginaron que pudieran vivir ahí. Hombres con machetes, mujeres con veladoras, niños descalzos mirando desde las puertas. Todos lo señalaban, pero sobre todo a él que había matado a la serpiente, a él que, según decían, le había faltado el respeto al Señor de las serpientes, y que allá en el templo, en ese momento lo iban a juzgar. La masa enfurecida lo rodeó, gritando, empujando, llevándoselo cuesta abajo por las calles del pueblo, con dirección al templo. Ella trató de seguirlos, pero no la dejaron, la detuvieron en la esquina, la empujaron hacia atrás. La última del grupo, la única a la que no le permitieron entrar al templo. Adentro no se escuchaba que sucediera nada, o tal vez el templo en realidad estaba más al fondo y lo que ella alcanzaba a ver no era más que la entrada. Quizá detrás, dentro del monte, estaban el gran altar, los retablos y quién sabe, los aposentos del Señor de las Serpientes. Lo cierto es que no volvió a ver ni una sola víbora, ni en el templo donde una vez las vio reunidas, ni en las calles, ni entre los árboles, ni en los pastos altos. El pueblo estaba quieto y sobre todo en silencio. Ese día mi tía no desayunó, ya no le quedaba dinero para esos lujos. Como a las 3 de la tarde, vio por fin salir a alguien del recinto. Una sola persona de entre las más de 100 que habían entrado al templo, como si no tuvieran nada más importante que hacer en sus casas. Esa persona se le acercó y le ofreció algo de comer. Le dijo que mientras daban veredicto a su esposo, ella podía quedarse ahí en una banca a un costado de la entrada del templo. En una banca a un costado de la entrada del templo. La banca era como una parada de autobús, tenía techo de lámina y unos letreros oxidados de ruta, pero en todo el tiempo en que estuvo ahí no vio pasar ni camión ni combi. Se devoró lo que le dieron sin encontrarle gusto. A esas alturas, lo que fuera era suficiente para calmar el hambre que le estaba impidiendo pensar en cómo salir de esa situación. Y ya con algo en el estómago, se le quedó dando vueltas a las palabras de la persona que le dio la tarta. Mientras le daban veredicto a su esposo, quería decir que el juicio todavía no había terminado y que con suerte él seguía vivo. Mi tía se quedó a acampar afuera del templo un tiempo indefinido. Días, semanas, meses. Los días empezaron a confundirse. Solo comía una vez al día, siempre lo mismo.
una tarta de carne que le traía la misma mujer a la misma hora. A veces pensaba en lo que había dicho aquella señora, que en el pueblo nadie comía carne, pero igual daba gracias porque al menos le daban de comer. Con el tiempo, entre la zozobra y la espera, empezó a sentir algo extraño por esa mujer. Primero gratitud, luego una especie de devoción. Pasaba tantas horas sin hablar con nadie, sin ver más que las paredes del templo y la neblina, que empezó a quererla, a admirarla, casi a alabarla. Sabía que sola, sin su esposo, jamás podría salir de ese lugar. ¿A dónde iba a ir? ¿Cómo iba a regresar a su casa? Pensaba en sus hijas todo el tiempo. Se imaginaba qué estarían pensando, si creerían que sus padres se habían perdido, o si alguien de sus familiares las habría consolado. A veces pensaba que ya se había vuelto loca, porque de todas las personas que vio entrar al templo, nunca vio salir a nadie más que a la mujer de las tartas. Hasta que un día comprendió algo. Todas las casas del pueblo, o casi todas, tenían entradas al templo, túneles, pasadizos, como si el pueblo entero fuera una sola estructura conectada al mismo corazón. Durante semanas preguntó por el veredicto de su esposo, pero con el tiempo dejó de hacerlo. Le daba miedo que le dijeran algo que ya se temía, que lo habían matado, enterrado, o que su cuerpo había ardido en una hoguera y sus cenizas se habían dispersado en el monte. Lo más raro era que en la entrada del templo no había puerta. Nada le impedía entrar, solo la advertencia de que debía quedarse ahí. Y mi tía obedecía. El día en que se atrevió a meterse fue distinto. Ese día le habían dado 2 tartas de comer. Por primera vez en semanas sintió fuerzas, coraje y sobre todo energía, así que cruzó la entrada. Adentro olía a humedad, a metal y a tierra vieja. El piso estaba cubierto de piedras negras y fragmentos de obsidiana. Las paredes tenían relieves tallados con formas de serpientes entrelazadas. Al fondo, apenas visible entre antorchas y humo, había una piedra de sacrificio manchada. No había nadie, pero escuchaba murmullos, como si las voces vinieran desde dentro de las paredes. Siguió caminando, encontró túneles, pasajes que se internaban más y más en la oscuridad, y allá lejos en el fondo vio una luz temblorosa. De ahí venía el olor a comida. Avanzó despacio y la vio. Era la mujer que le llevaba las tartas, inclinada frente a un fogón. Mi tía se acercó y, con la voz quebrada, le pidió que la llevara a ver a su esposo. La mujer no levantó la vista. «Eso es imposible», dijo. «¿Por qué? ¿Qué le hicieron?» «Tu esposo ya no está con nosotros», respondió. Mi tía se quedó helada. «¿Qué quiere decir con eso?» «¿No entiendes lo que pasó?», le preguntó. «¿De verdad no sabes?» Mis primas Marisol y Julia detuvieron el relato para mirarme a los ojos. «Primo, tú tampoco sabes qué pasó, ¿verdad?», me preguntaron.
Se lo dieron de comer en las tartas. Por alguna razón, mi tía en ese momento no lo entendió del todo, o tal vez su mente lo bloqueó, porque era obvio, en ese pueblo nadie comía carne, nadie, solo el señor de las serpientes, y mi tía se comió todas y cada una de las tartas que le dieron. Días después de haber entrado al templo, la subieron a una camioneta junto a otras personas y la llevaron hasta la ciudad de Chiapas. Ahí, por fin, pudo hacer la llamada de rescate. Pero antes de que la bajaran, preguntó cómo se llamaba el pueblo, imaginando que serviría para poner la denuncia. Pero los que la acompañaban se miraron entre ellos y no le respondieron. Solo arrancaron dejándola ahí. 6 meses estuvieron las niñas sin su mamá, esperando noticias. Parecía que se los había tragado la tierra. A él se lo tragó ella, dijo Marisol intentando romper la tensión, pero nadie se rió. Yo estaba terminando de escuchar aquella historia terrorífica y no sabía qué decir. ¿Y ella por qué murió?, pregunté. Julia me miró sin expresión. ¿Tú querrías seguir viviendo sabiendo que te comiste a tu esposo?